Vamos a estar estudiando un tema por unos minutos. Y el tema es doctrinas y enseñanzas que no se pueden negociar con ningún grupo o secta religiosa. O sea, es algo sumamente importante, hermanos, que nosotros como iglesia podamos entender que hay principios, que hay doctrinas, que hay enseñanzas que nosotros no podemos comprometerlas con nadie. No podemos decirle que ok a ese tipo de pensamientos o enseñanzas. La iglesia ha sido llamada para guardar, para proteger todas las doctrinas fundamentales o enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y en esas doctrinas y enseñanzas vamos a ver tres puntos ahora bien importantes, o tres doctrinas de las más importantes, se puede decir, en el cristianismo. Y una de ellas es el nacimiento virginal de Jesús. O sea, Dios manifestado en carne. Y es una de las bases de la iglesia cristiana. Quizás muchos hermanos y muchas hermanas quizás en cierto modo no entendemos muy claro de lo que significa ese nacimiento. De hecho, hay muchas religiones que no reconocen la divinidad de Jesucristo. Hay muchas religiones que rechazan la idea cuando usted les habla de que Dios un día vino a la tierra en carne. Que Jehová de los ejércitos, como lo llama el Antiguo Testamento, un día se hizo un baby y creció y anduvo entre nosotros. O sea, es una de las bases fuertes. Media vez nosotros comprendemos bien esto y nadie, fíjense bien, nadie lo puede mover de esa verdad eterna. Que Dios se manifestó en carne. Dios se hizo hombre. ¿Por qué queremos estudiar un poco de esto? Debido a que en el cristianismo se oye mucho de la unidad, pero esa unidad tiene que estar basada en estos principios. Si no estamos basados en estos principios, no puede haber unidad con ningún grupo religioso, hermanos. Por bueno que parezca, por bonito que se mire, no puede haber un aceptamiento de todas esas cosas. Porque si un grupo religioso niega que Jesucristo no es Dios, usted no puede buscar unidad con un grupo de esos. Dicen amén. ¿Por qué? Porque negar que Jesús no es Dios es negar que Él es el Salvador. Es negar que Él puede perdonar pecados. Es negar todo lo que Él es. Entonces, tenemos nosotros que tener bien claro eso. El nacimiento de Jesús, y fíjese bien, el nacimiento de Jesús, quizás lo hemos escuchado solo en tiempo de Navidad nosotros, pero ese no es un tema para solo la Navidad, es un tema que lo tenemos que estudiar bien y extraer todo lo que Dios quiere que nosotros podamos entender, hermanos. El nacimiento de Jesús no fue igual al de nosotros. Dicen amén. Empecemos por allí. ¿Por qué decimos que no fue igual? Porque nosotros nacemos de una relación entre un hombre y una mujer, una relación sexual, por decir así.
Pero Jesús no nació así. Jesús no nació así. Por eso es que comparar a Jesús con otro hombre es un insulto que le hacemos a la persona de Jesús. Dicen amén la iglesia. Es un insulto que le estamos haciendo al Señor. ¿Por qué? Porque Él es único. Su nacimiento es único, hermanos. Su nacimiento es singular, no ha habido otro como Él, ni lo habrá. Y esa es una de las verdades que todos los cristianos tenemos que defender con todas nuestras fuerzas. Si un grupo dice que Jesús es igual a tal persona, le está insultando a Jesús. Y es un insulto de los más grandes. Porque cuando la Biblia dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿cuál fue la expresión de Juan? Cuando ve a Jesús que venía a bautizarse, venía para el río. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue la expresión que usó Juan? He allí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál fue la reacción cuando Jesús viene y quiere bautizarse en las aguas? ¿Qué le dijo Juan? Yo, le dice, necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, que yo te bautice. ¿Por qué cree que dijo eso Juan? Porque Juan estaba reconociendo la divinidad de Jesús. Juan estaba reconociendo que el que estaba frente a él era el santo de los santos. Y que no necesitaba bautizarse para perdón de pecados. Y fíjense el testimonio que Jesús habla acerca de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista? Dijo él, de los nacidos de mujer, de los nacidos como usted y yo, dijo Jesús, no ha habido profeta más grande que Juan. Quiere decir que Moisés, Elías y todos los profetas, al compararlos con Juan el Bautista, Juan era el mayor. Y fíjense qué precioso, qué lindo, que ese hombre que Jesús estaba testificando que era un hombre grande, cuando estaba frente a Jesús, que es lo que Juan dijo, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. Quiere decir que esas religiones orientales que dicen que Jesús fue un profeta, porque y yo quiero mencionar bien estos puntos porque, hermano, es importante. La religión musulmana dicen que Jesús fue un profeta y lo comparan con su profeta, Mohamed. Creen que lo están insultando a Jesús. ¿Cómo pueden comparar a un hombre vulgar, a un hombre pecador, con la persona de Jesús? Y nosotros no podemos hacer amistad con ese tipo de religiones. Dicen amén los hermanos. No podemos hacer unidad con ese tipo de creencias. No importa que ellos digan que están creciendo, pero ese crecimiento que están dando ellos no es verdadero. Un día va a venir para abajo eso que ellos están edificando. Y quizás la iglesia del Señor se mire como que está estancada, pero un día la Biblia promete que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, hermanos. Que un día la iglesia va a resplandecer. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Reconocemos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que fue sin pecado concebida. Nosotros, desde que nacemos, somos como pecadores. Pero Jesús, no, hermanos. Jesús nació sin relación con el pecado. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de ¿quién? Del mismo Dios hecho carne. Ahí dice en el libro de Timoteo,
Vamos a ver ahí. En Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Son versículos importantes eso. ¿Lo tiene alguien? Alguien que me dé lectura en voz alta, por favor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ponga atención, este versículo es de los versículos bien importantes y tiene relación con lo que estamos el primer punto, que es el nacimiento de Jesús, virginal. Dios dice, fue manifestado en carne. Hay una forma de pensar que es falsa dentro del cristianismo. Ya medio tocamos los que es musulmanes, pero dentro del cristianismo hay una forma de pensar falsa que creemos, fíjese bien lo que le voy a explicar aquí. El Padre, el Hijo. ¿Ustedes creen que son dos personas? Yo quiero que usted participe. Porque si usted no habla aquí, calle para siempre. Porque este es el lugar donde usted puede... ¿Usted cree que el Padre y el Hijo son dos personas? Porque se oye mucho dentro del cristianismo eso. Porque Jesús hablaba del Padre. Jesús hablaba de su Padre. Pero ¿por qué Jesús hablaba así? ¿Por qué Jesús decía eso? ¿Por qué? Porque Él andaba en la manifestación de Hijo. Él no andaba como Padre aquí en la tierra, andaba como Hijo. Por eso todo lo que hablaba, lo hablaba como Hijo. Y hablaba de su Padre, y hablaba de su Padre, al grado de que un día los discípulos le preguntan a Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre, a Jehová, y quedamos satisfechos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? En Juan, capítulo 14, versículo 9, ¿cuál fue la respuesta que Jesús le da a Felipe? Miremoslo ahí en la Escritura, porque tenemos que definir los cristianos. ¿Quién realmente es Jesús? ¿Quién realmente es Jesucristo? ¿Qué dice ahí Juan 14, 9? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Oiga, pero antes de este versículo, ¿qué le dice Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Era lógica la pregunta. Usted y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos preguntado lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba del Padre y les hablaba de su Padre y les hablaba de su Padre. Al momento que el grado que llega a Felipe le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Y estamos tranquilos. Tanto tiempo, le dice, que he estado con vosotros y no me habéis conocido. Felipe le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me pides que te muestre al Padre si aquí está en persona? Entonces, el versículo, el versículo 11 que dice ahí. Ahora, fíjense que la mayoría de cristianos evangélicos tenemos a un Dios duino. Y otros tenemos un Dios trino. 3 personas. Y cosa que no es así, hermanos. Es un solo Dios con 3 manifestaciones diferentes. No son 3 dioses, no son 2 dioses, es un Dios manifestado en 3 formas diferentes. Y eso está ahí en la persona de Jesucristo.
Por eso estamos hablando del nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento de Jesús fue único y no puede compararse ningún nacimiento al nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dice que el Espíritu Santo vino y entró en María. Dicen amén. Y dice Filipenses, vamos allá a Filipenses, capítulo 2, en la palabra de Dios. A este estudio, en los institutos y universidades le dicen la teología, o sea, la ciencia que estudia la persona de Dios. Eso quiere decir teología, la ciencia que estudia la persona de Dios. En el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 5 en adelante, mire lo que dice. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fue una humillación para Dios haber tomado carne semejante a la nuestra. ¿O creen ustedes que no? El que había hecho los cielos y la tierra, un día se hizo baby. Un día se hizo un bebito en el vientre de María. Y por eso la Biblia dice que cuando María visita a Elizabeth, a la prima, a la mamá de Juan el Bautista, cuando dice que Elizabeth ve a María, le dice, qué privilegio que la madre de mi Señor me haya visitado. Entonces quiere decir que esta mujer reconocía que lo que andaba María en su vientre era al hacedor de la vida, al dador de la vida, aquel que había hecho los cielos y la tierra, un día anduvo en ese vientre, hermano. ¿Cuántos se gozan de eso? Eso es lindo, hermano, entenderlo. El que no entiende quién realmente es Jesús, no está en nada. Aunque vaya a una iglesia, aunque vaya a cualquier seminario, si no entiende quién es Jesús, no tiene nada. Porque eso es lo que Dios quiere, que la iglesia proclame que nadie se puede comparar con Jesús. Ningún hombre. Nadie, hermano. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Todo lo que hablaba, lo hablaba como hijo. Por eso los testigos de Jehová se equivocan y dicen, ya ve que aquí Jesús está hablando al Padre. ¿Por qué? Porque él andaba como hijo. Y hablaba como hijo. Pero ya vimos lo que le dijo él a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me pides que te muestre el Padre? Y si no, mire lo que dice Isaías 9:6. ¿Qué es lo que significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús. Isaías 9:6. ¿Cómo dice allí el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y su nombre será ¿qué llamado? Admirable. ¿Cómo dice? Consejero. Dios fuerte. ¿Y cómo dice ahí? Padre. Oiga, ¿cuántos padres eternos hay, hermano? Perdón, yo quiero que usted participe. ¿Cuántos padres eternos existen? Es solo uno. ¿Por qué habla del nombre de Jesús? ¿Qué significa eso? Bendito sea Dios. Y esa es una verdad. Que usted y yo, no importa que la gente nos deteste, no importa que la gente, hermano, nos odie, no importa que la gente diga peste de nosotros, vamos a defender esa verdad, que Jesús es Dios y que no hay otro fuera de Él.
Los musulmanes se molestan cuando usted les habla de Jesús. Fíjese lo que ellos usan, dice, háblame de Dios, pero no de Jesús. ¿Cómo usted puede hablar de Dios sin hablar de Jesús? Si Jesús es Dios hecho carne. ¿Por qué cree, hermano? Porque cuando usted menciona el nombre de Jesús, hay poder en ese nombre. Los demonios se sacuden, el diablo se sacude cuando usted menciona del nombre de Jesús. ¿Por qué? Los mismos demonios confesaron cuando Jesús andaba en persona. ¿Por qué vienes, le dicen, a atormentarnos antes de tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Quién más que solo Jesús podía echar fuera demonios? Se le sujetaban los diablos. Y a él se sujeta todo principado, toda potestad. Al nombre de Jesús. Por eso usted cuando habla el evangelio no puede hablar de su religión, de su secta, de su grupo, sino hable de Jesús. Los hermanos me dicen, algunos hermanos me dicen, vamos, algún día voy a llegar a tu iglesia. Nada menos ahorita que fui a traer a la hermana ahí a la terminal. El dueño de la tienda le dijo, ¿cuándo nos vas a visitar a la iglesia? ¿A tu iglesia? No, yo no tengo iglesia. Se me queda viendo. Porque el religioso tiene esa forma de, hermano, esa forma de pensar errónea. El hombre no es dueño de la iglesia. La iglesia tiene un dueño y se llama Jesucristo. ¿Sí me entiende eso, verdad? Y cuando usted diga yo voy, mi iglesia anda mal, usted no tiene que decir eso así. Porque usted es iglesia, querido Jesús. El nacimiento virginal de Jesús, Dios fue manifestado en carne, dice. Y Filipenses dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire qué tremendo eso, hermano. Que Dios dejó su trono de gloria. Dejó, hermano, todo lo que tenía allá y se hizo pobre. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad, hermano? Y Él no escogió una cuna rica. Él escogió un establo para nacer. Por eso es que los judíos cuando miran, y este no de tal lugar ese, si este no es hijo ni siquiera de reyes, ¿cómo Él lo dice que Él es el descendiente de David, según la carne? Entonces Isaías 9:6, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo lo describe a Jesús? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es todo. ¿Quiere consejo usted? ¿A dónde va a ir? Admirable. ¿Quiere consejo bueno? Vaya a Jesús y Él le va a dar consejo bueno. No vaya a lanzar majaos. Ahí le van a decir que se separe usted de su marido. Deja ese sinvergüenza. Es el consejo que los hombres dan. Pero Jesús, ¿qué dice? Hasta la muerte. Amén. Y al hombre no le gusta eso. Usted quiere estar protegido. ¿A dónde va a ir? A Dios fuerte, a Jesús, al Dios fuerte. Tiene que hacer lo que hacían mis hermanos cuando eran pequeños. Ellos hacían lo contrario, se iban a mí, ¿verdad? Mira, el mayor, me pegaban unas tundas los demás hermanos por defenderlos a ellos porque no servía para pelear. Me golpeaban a mí por defenderlos. Pero en el caso de Jesús, no es así, mi hermano. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El que toque a uno de mis hijos, está tocando a la niña de los ojos de Él. ¿Cuántos se gozan de eso? Entonces el hombre está emproblemado porque quiere, por desconocer que hay un Dios que nos ama, que un día anduvo aquí en la tierra, amados hermanos, se manifestó como hombre, pero Él era Dios y Él es Dios. Y esa es una verdad que vamos a defender, no importa las consecuencias que hay que pagar. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Es uno manifestado en tres formas diferentes, como Padre,
como Hijo y como Espíritu Santo, hermanos. Por eso los discípulos, cuando Él les hablaba, hermanos, no entendían. Me voy y voy a volver, les decía Jesús. ¿Cómo es esto que te vas a ir y vas a regresar otra vez? Los confundía. ¿Cuántos creen que Jesús está con nosotros acá? Amén. Físicamente no está aquí, pero su espíritu está con nosotros. Bendito Dios. Hay otro pasaje que quiero que miremos ahí. Ahí en la primera carta de Juan. Capítulo 4 de Juan. Ese punto todavía no hemos salido de ese punto. Dios manifestado en carne. Ahí estamos en ese punto. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. ¿Qué dice ahí? Alguien que le dé lectura, por favor. Primera carta de Juan. Capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Ponga atención, estos versículos son de suma importancia. Oiga, ¿cómo usted va a conocer en esta confusión que vive actualmente la humanidad quiénes son los de Dios y quiénes no, hermanos? Porque en este mundo hay gente que es de Dios y hay gente que no. ¿Cómo usted va a conocer que alguien está hablando, el Espíritu de Dios está hablando a través de él? Aquí lo explica alguien que confiesa que Jesucristo se ha manifestado en carne, que Jesucristo es Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Esa persona tiene el Espíritu Santo. Y el que no confiesa que Jesucristo es Dios, es espíritu anticristo. Haga un testigo de Jehová que confiese que Jesús es Dios. ¿Cuántos han hablado con un testigo de Jehová? Pero dígale a él, confiesa que Jesucristo es Dios. Dígalo, que le diga. No puede decir eso. Ellos dicen, no, si creemos que Jesús es un Dios, dicen. Pero ponga atención a lo que le dicen, porque muchas veces nosotros somos descuidados para escuchar. Cuando le dicen que Jesucristo es un Dios, ¿qué le están dando a entender? Ese cambia muchas cosas. ¿Cómo lo llaman en la gramática eso? Ese es un artículo, ¿verdad? Es un Dios. Pero si usted dice Jesucristo es Dios, cambia, ¿verdad? Pregúntele a un testigo. Dígale a un musulmán que Jesucristo es Dios. ¿Qué le dice? No, dice. Oh, no, si nosotros respetamos a Jesús, falsedad eso. El respetar a Jesús, reconocer que Él es Dios. Dicen amén. ¿Cuándo se gozan de eso? Y le digo a los musulmanes, ¿quién crees que viene? ¿Viene Alá o viene Jesús? Se quedan pensando. Le digo a los testigos yo un día, ¿quién crees que viene? ¿Jesús o Jehová? Se quedan ahí porque no hay una respuesta. Pero nosotros los cristianos sabemos quién es el que viene. ¿Quién es el que viene? Jesús. ¿Y qué viene a hacer Jesús? A levantar a su pueblo y a juzgar a los vivos y a los muertos. A eso viene. Aquellos que lo rechacen a Jesús un día, dijimos el domingo pasado cómo le van a hacer, hermana Yasmín, los hombres. ¿Se acuerda cómo le van a hacer cuando lo juzgue Dios Jesús a los hombres? Van a rechinar los dientes y van a llorar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, hermanos. El que se avergonzare de mí, dijo Jesús, en esta generación maligna y pecadora, también el Hijo del Hombre se va a avergonzar del tal en aquel gran día. Amén. El que niegue que Él es Dios, que Él es el Mesías, un día ese Mesías lo va a juzgar y le va a decir, no te conozco. ¿Cuántos han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador? Amén. Si usted lo ha recibido como su Salvador personal, y no estamos hablando de religiosidad, esa es la verdad, hermanos.
El que ha recibido a Jesús y le ha confesado sus faltas y se ha apartado de la maldad y vive una vida, hermano, para Dios, esa persona el día que venga Jesús ya no va a venir como vino la primera vez. Ya no va a venir como baby. Hoy viene como juez. Hoy viene como rey de reyes y señor de señores. Hoy viene, hermano, a juzgar. Y le va a decir a los que lo mataron, a los que lo clavaron, miren, aquí están las marcas de los clavos. Esto es serio, hermano, esto no es un juego. Esto es su futuro. Este es mi futuro. Dice ahí que en esto se conoce el Espíritu de Dios. Los que confiesan que Jesús ha venido en carne. Haga la prueba usted con uno de los testigos de Rayovac. Yo les digo de Rayovac porque no son de Jehová, porque los testigos de Jehová son aquellos que hemos creído en Jesús. Porque Jehová fue el nombre que se le dio en el Antiguo Testamento a Dios, pero en el Nuevo es Jesús. Bendito sea Dios. Dice allí otro pasaje que vamos a ver. Allí mismo en primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo 19 y 20, otros versículos importantes en la palabra de Dios que están relacionados con el tema Dios manifestado en carne. Y el tema que traemos dice aquí, doctrinas y enseñanzas que no se puede negociar con ningún grupo o secta religiosa. Eso usted no lo puede negociar con nadie. Es así. Dicen amén. No puede negociar con alguien que dice que Jesús no es Dios y querer tener compañerismo con ellos religiosos. Es imposible, hermanos. ¿Qué dice allí el versículo 19, 5, 19 y 20? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Cómo está el mundo? ¿Quién lo tiene debajo de su dominio, el mundo? El diablo, mi hermano. El diablo tiene sujetos. Todo el mundo está ¿cómo? Bajo el maligno. Pero cuando usted se le escapa a él, ahí anda detrás de usted. ¿Por qué? Él lo quiere volver a apresar, hermano, a usted y a mí. Y el 20 que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Este es el verdadero Dios. Y la vida. Oiga, qué poderoso versículo, ¿verdad? Solo estamos hablando del primer punto, Dios manifestado en carne. Y yo no creo que salgamos ahora de ese tema. Porque ese es un tema para estudiarlo por meses. Porque Jesús quiere que le conozcamos quién realmente es Él. Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Les dice. ¿Cuál es la opinión de la gente? Unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Jesús que les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué le responde Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para los judíos, pongan atención, cuando ellos decían el Hijo de Dios, para los judíos, y yo quiero que ponga atención bien a esto, la expresión Hijo de Dios, ellos entendían Isaías 9:6. Cuando dicen amén. Ellos entendían la profecía que estaba escrita en Isaías 9:6. Lo que Jesús le estaba dando a entender, que Él era Dios manifestado en carne, que Él era Dios en persona. Por eso es que ellos lo rechazaron a Jesús. Por eso los judíos lo rechazaron. Porque ellos decían, ¿cómo puede este decir que es Dios si nosotros conocemos a su padre y a su madre? Conocemos a María y conocemos a José. Lo que no se daban cuenta que José no era el papá de Jesús. Amén. Dicen amén. María sí lo sabía. Y ustedes saben la batalla que tuvo María en ese tiempo. Cuando ella, el Espíritu le habla, el ángel le habla que va a concebir.
Hermano, porque en ese tiempo, cuando una doncella salía embarazada, ¿qué creen que le tocaba según la ley? La mataban a pedrada. Y para ella era ¿cómo se llama? Un conflicto. Y para José mismo, cuando se da cuenta y le expresa, María le dice, estoy encinta. ¿Qué? Si yo no te he tocado, estoy encinta. ¿Y sabe qué hace José? Lo primero que ha de haber hecho José, me puso los cuernos este. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? No, pero el hombre era justo, dice. Era un hombre de Dios. Agarró sus maletas, dobló su ropita y a medianoche dice, me las voy a dar. ¿Se fue el hombre? No, dice que el ángel se le apareció y le dice, no hagas eso. El santo ser que anda María es el Salvador. Tómala como tu esposa porque ella no ha pecado. Bendito sea Dios. Hay gente que cree que nosotros no respetamos a María. Sí la respetamos, pero no la adoramos. Esa es la diferencia, hermanos. Fue una sierva de Dios. María murió como todos los otros, pero fue un vaso que Dios usó para habitar en ese vaso, hermano. Qué privilegio de esa mujer. Andar a Dios en su vientre. ¿Usted cree que no fue grande eso? Pues esa mujer andaba con la presencia de Dios, hermano. Dice en la Biblia que cuando llegó donde Elizabeth, a Elizabeth no se le había movido la criatura en su vientre. Y cuando ella habla y la saluda, dice que allí mismo Juan el Bautista fue bautizado con el Espíritu Santo. La cubrió el Espíritu Santo a ese baby allá en el vientre. Y se movió. Poderoso. Imagínense cómo esa mujer andaba con esa presencia allí, hermanos. Era un vaso que Dios había escogido. Pero María no puede interceder por nadie. Dicen amén. Usted no puede. Por eso le digo yo, usted no puede comprometer esas verdades. Jamás. Que me venga a mí un católico, es que María era la mamá de Jesús. Sí, fue el instrumento que Dios usó. Pero en la cruz rompió todas esas ligaduras Jesús. En la cruz dijo a María, cuando María estaba llorando allá, le dice, mujer, no le dijo mamá. Porque cree que no dijo mamá. Porque él sabe la tendencia de los seres humanos, que son inclinados a la idolatría. Mujer, le dice, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan. Hijo, le dice, he ahí a tu madre. Yo creo que María se confundió ahí. Pero lo que Jesús le estaba a entender, yo no soy tu hijo. Yo nomás te usé para venir a hacer este sacrificio. Qué lindo, hermanos. Y eso es una verdad que tenemos que nosotros, hermanos, proclamar, que sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús es muerto todo. Sin Jesús usted anda confundido. Así que usted dice, yo soy cristiano pero ando confundido. A ver en quién ha creído usted. A ver en qué Jesús ha creído. Quizás en el Jesús de Agata que tienen allá en Guatemala. O en el de Esquipula que tienen allá en la antigua Guatemala. En Esquipula, en Chiquimula. Porque si es el Jesús bíblico, el Jesús que nosotros, la Biblia lo explica, ese Jesús no va a hacer que usted ande confundido. Todo lo contrario, dijo el Señor. Que no andaremos en tinieblas, sino que andaremos en su luz, hermano. Aleluya. Sí, ¿cuántos andan en esa luz? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo ando en la luz? Porque Jesús es la luz, hermano. A mí me molesta y le digo, hermano, yo soy una persona que en ese aspecto soy celoso, hermano, cuando me tocan a Jesús. Usted puede decirme de mí todo lo que usted quiera, pero media vez no toque a Jesús. Está bien, yo le acepto. Pero si toca a Jesús, ya se metió un problema conmigo.
Porque para mí es el ser más lindo, hermano. Para mí es el ser más precioso. Un día de esto un compañero de trabajo se me acerca y me dice, "You are a good person." "Who told you that I am a good person?" Le digo. ¿Quién te dijo que yo soy buena persona? Yo conozco a alguien, digo, que es bueno. ¿Quién es? Me dice. Jesus. Él sí es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él sí es bueno. Y allí usted tiene que defender esa verdad. Y usted puede decir un montón de cosas a los hombres. Y quizás tengan razón en lo que digan. Pues quizás somos personas imperfectas, llenas de defectos, de errores. Pero tóqueme a Jesús a ver cuántos errores le va a hallar a usted a Jesús. Yo no. Dígame usted. Y Jesús se los enfrentó a la gente de su tiempo. A ver, uno de ustedes, dígame cuántos pecados tengo yo. Todo el mundo callado. A ver, dígame, ¿cuántos errores tengo yo? No lo podían agarrar, hermano, porque eres Dios hecho carne. Aleluya. Su presencia es real, hermano. Y hermanos, una secta de las más peligrosas que hubo en tiempo de Jesús, los fariseos. Andaban detrás de Jesús para ver en qué lo agarraban. Los paparazzis del tiempo antiguo. Sí, esos eran. Lo único que no daban cámara, pero los dos eran como cámara. Y conocían muchas cosas de la ley, pues era el punto. Cuando Jesús hablaba, miraban de dónde podía él. No, hermano. Al grado que un día, donde dijeron, no lo podemos agarrar este hombre, le traen una moneda. Es lícito, mire, es que yo me lo imagino. Es lícito dar tributo a César. La cara, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quién es este que está aquí escrito en esta moneda? César. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Poderoso nuestro Jesús. Poderoso el Señor, hermano. Una de las cosas que siempre me gustó de G. Ávila, ¿sabe qué fue? Que siempre exaltaba a Jesús. Siempre le daba la gloria a Jesús. Siempre hablaba de Jesús. Y esos son los predicadores que tienen que, hermano, proclamar a Jesús. Levantar a Jesús. Y los fariseos decían entre ellos, no podemos cacharlo. Si viera Jorge Díaz, lo hubieran agarrado rápido. Si esos tipos tenían un ojo peligroso. Y así somos muchos de nosotros, tenemos un ojo peligroso. Porque ese fariseísmo está en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? No, yo no soy fariseo, dicen. Hasta visco estás porque a veces miras lo que no tenés que mirar. ¿Sí entienden la palabra visco? No sé, los colombianos conocen. Yo creo que entienden esa palabra. Ojos torcidos. Ojos torcidos. Esa era una de las sectas, hermanos, más peligrosas en tiempo de Jesús. Pero nunca lo pudieron agarrar. Nunca. Lo tocaron en todos los aspectos. Hasta el grado que le dicen, tú dices que eres mayor que Abraham. Tú dices que has visto a Abraham. Si no tiene ni 50 años, nos dice que has visto a Abraham. ¿Qué le dijo Jesús? Antes que Abraham fuera, yo soy, le dice. Aleluya. Por eso, hermano, cuando usted conoce a Jesús un poquito, usted se goza, hermano. Porque ahora tiene, aleluya, un refugio usted, mi hermano. Ahora usted tiene ese refugio lindo. El Señor dice que si alguno viene a Él, no lo echa fuera. Por eso yo le digo, a mí me gusta que nos visiten en la iglesia, le digo. Me gusta que visite gente a la iglesia, pero más que todo que se conviertan a Jesús. Amén. Porque de qué serviría tener una congregación llena de gente y no convertida. Pero si hay gente convertida, empieza a entrar ese amor de Dios, se manifiesta y ese celo por Jesús. Y usted allá afuera es un defensor de la verdad. Defiende la verdad de Jesús. Entonces esa verdad yo no la voy a comprometer
con ningún grupo religioso. Jesús es Dios. Y no hay dos dioses, por favor entiéndame. Yo le quiero aclarar eso, que no hay dos dioses ni hay tres dioses. ¿Por qué Jesús hablaba del Padre, dijimos? Porque andaba en la manifestación. Todo lo que hablaba, lo hablaba como hijo. Por eso cuando aquel hombre se le acerca, le dije, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno, le dice, solo es Dios. Porque estaba hablando como humano. Que los hombres no pensemos eso de los hombres siempre. Porque casi siempre tenemos esa tendencia. Y sabemos que no hay otro ser más bueno que Jesús. ¿Por qué? En la cruz lo miramos. Cuando está Jesús en la cruz, ¿qué es lo que hace Jesús ahí? Dos ladrones estaban a la par de él. Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y dicen los testigos de Rayovac que era imposible que los clavos detuvieran a Jesús allí, porque se podía rajar esta parte de la mano, porque es muy sensible y el peso muy fuerte. Lo que no se dan cuenta es que no fueron los clavos los que detuvieron a Jesús allí, fue el amor por la humanidad, hermano, por usted y por mí, porque él se hubiera bajado de allí. Además que él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, dice, porque tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Bendito sea Dios. ¿Por qué me pueden comparar a Jesús con ese pecador Mohamed? Si ese fue un falso profeta. O con Buda, ese viejo gordo. O con el Papa, hombre pecador también. No podemos comparar a Jesús con ningún hombre. Y en la cruz, Jesús, estando en esa condición, golpeado, azotado, escupido, lo más bajo le hicieron a nuestro Señor los hombres. Porque tú sabes que una de las cosas más bajas es que le escupan el rostro a alguien, hermano. Y con todo y eso el Señor, ¿qué es lo que dijo? Padre, volvió a hablar como hijo ahí. No les tomes en cuenta este pecado. Perdona porque no saben lo que hacen. Y los ladrones a la par, uno decía, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, qué bárbaro, le dice. Tú le dices, sabiendo en la condición que estamos aquí, que hemos sido criminales, hemos sido malvados. No tienes temor de Dios, le dice. Nosotros estamos pagando lo que hemos hecho, hombre. Pero este, le dice, no ha hecho nada. Aleluya. Este no ha hecho nada. Este no ha hecho nada digno de muerte. Y le dice el hombre a Jesús. Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Porque ese ladrón reconoció que esa persona linda que estaba ahí no tenía pecado. Gloria a Dios. Y lo trataron como un malhechor al Señor. Por nosotros. Por eso no podemos comparar a ningún hombre con él, hermano. Por nosotros, Señor. Por eso es que la iglesia tiene un mensaje que compartir al mundo. Santo. Y el mensaje es, Jesús es la esperanza de vida. Alabado tu nombre. Bendito Dios. Dios fue manifestado en carne. Dice Primera de Timoteo. Volvemos ahí a Primera de Timoteo. Alabado tu nombre, Padre, por nosotros. Capítulo 3,
versículo 16, fue el versículo que comenzamos nuestra enseñanza ahora. E indiscutiblemente, grande, dice, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es este misterio. Y entendamos bien, hermano, que no hay dos dioses, que no hay tres dioses, es un Dios verdadero, manifestado en tres formas diferentes. Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero es un solo Dios, hermano. Cuando usted le ora, ¿a quién le ora? ¿A quién realmente usted le ora? Medite. ¿Le ora usted a Jesús? Al Padre, dice en el nombre de Jesús. ¿Y quién es ese Padre? ¿Verdad? Entonces le oramos a Jesús, usamos su nombre terrenal, pero como Él está ahí arriba, está en la posición de papá. Es el mismo, allá en el cielo no hay tres tronos, ni hay dos tronos, mi hermano. En el cielo hay un solo trono y uno que está sentado en ese trono. Entonces, hermano, ¿cómo es que dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Pregunto. Entendamos eso. Vamos a ver eso. Para ir terminando. Ya terminamos, mi hermano. No vamos a ser gravosos. Pregunto yo a ustedes. La Biblia dice que Jesús está sentado ¿a dónde? A la diestra. ¿Cómo ustedes me pueden explicar esa diestra? ¿Qué significa esa diestra? ¿Qué es diestra para usted? Lado derecho. ¿Verdad? Diestra. ¿Qué otro significado tiene diestra? Vamos a ver ahí. Lado derecho, dicen. Lado derecho, otro. Poder. Otro significado de diestra. Poder y gloria, dice el hermano. Vamos a poner aquí gloria y gloria. Otro significado de diestra. Porque usted tiene que definir eso como creyente. Saber eso como creyente. Porque si usted siempre está pensando, y mucho evangélico piensa así, que Jesús está a la derecha, sentado a la derecha del Padre. Entonces tendríamos que tener ¿cuántos tronos? Dos, ¿verdad? ¿O tres? ¿Cuántos tronos hay ahí arriba? Uno. ¿Perdón? Uno, ¿verdad? Vamos a ver que este es el trono. ¿En dónde está sentado Jesús? ¿Aquí? ¿A dónde? Entonces hay dos tronos. ¿Cómo que no sabemos si la Biblia lo explica? Ahí dice la Biblia lo explica dónde está esa derecha. Por eso usted y yo tenemos que definir bien eso. ¿Qué es lo que la Biblia dice aquí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice allí. Porque la palabra es que, miren, nosotros hay años que hemos pasado y siempre seguimos confesando lo mismo. Y lo que estamos diciendo ahí es que Jesús no es Padre. Que Jesús no es Padre. Vamos a ver ahí, Apocalipsis, capítulo 4 y Apocalipsis. Versículo 1, 2 y 3. ¿Qué dice ahí? Hágale una pausita ahí. ¿Cuántos tronos ve Juan? Uno establecido ¿dónde? Ponga atención, mi hermano.
está establecido un trono. Ok, porque vamos a definir todo esto. Porque les digo, los evangélicos tenemos confusión en esa área. Siempre estamos batallando ahí si Jesús es el Padre, si Jesús es Dios o qué. O lo hacemos como que hay un Dios duino. Decimos duino porque decimos que el Padre es uno y el Hijo es el otro. Entonces hay dos dioses. Es un Dios duino. ¿Verdad? Está un trono, dice, establecido ¿dónde? En el cielo. Y en el trono uno sentado. Perdón. Y en el trono, uno. ¿Cómo es que dice que Jesús está sentado? Entonces tiene que haber dos tronos por ley, si lo agarramos así. Entonces quedó la Biblia que la escribió mal. No. Que dijo que está sentado a la diestra. Tal vez está mal escrita. No, estamos viendo aquí, de este punto, Tal vez quedó mal redactada, sí. estamos viendo ahí, y lo puede revisar usted en cualquier revisión de Biblia, tanto en inglés, creo que tienen inglés, la Biblia en inglés ahí. ¿Qué dice la Biblia en inglés ahí? And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Lo mismo dice en inglés, ¿verdad? Que estaba establecido un trono. Ahora, fíjense bien, quedemos bien claro que si Jesús no es Dios Padre, entonces sí hay dos tronos, entonces hay dos dioses. Porque si usted cree eso así, tenemos que acomodar eso a que hay dos tronos. Uno está sentado aquí y el otro está sentado a la derecha, si lo tomamos literal. Derecha, lado derecho, literal. Pero la Biblia dice que cuando el Señor usaba en el Antiguo Testamento la palabra diestra, significaba poder. Levantaré mi diestra, dice. O sea, el poder de Dios manifestado. Cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, está diciendo que está sentado en el poder de Dios. Ya no está, hermano, como vino acá. Está sentado, hermano, en majestad. Por eso Esteban dice que ve los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que lo ve a él, no ve a otro, ve a Jesús. Es lindo, precioso. Y alrededor del trono, dice, habían ¿cuántos? 24. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en su cabeza. Ahí están los que representan al pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. El trono está rodeado por esos tronos. No hay dos, está rodeado de los 24 tronos de los ancianos que representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está, eso es lo que está aquí. Como decía el hermano, quizás si decimos, ponga atención, que si se equivoca en la escritura, tenga cuidado. Entonces no es digna esta palabra nosotros de creerla. Por eso la Biblia dice que cuando ascendió a los cielos se sentó ¿Sí? a la diestra. Y estamos viendo esa diestra. Que si hay dos tronos, si usted está de acuerdo conmigo, si hay dos, ¿cuántos dice la Biblia que hay aquí? ¿Uno o dos? No lo digo yo. Lo dice la palabra. Entonces, si hay uno, la diestra no significa lo que nosotros entendemos como lado derecho. Es poder. Y Jesús les dijo, si ustedes me hubieran visto dónde estaba yo antes de venir aquí, ¿verdad? La gloria que tuve antes de venir acá. Porque si no entendemos que Jesús ya existía, que Él es el primogénito, que Él es el primero y el último. En el antiguo tiempo Jehová dice yo soy el alfa y el omega. En el nuevo dice Jesús yo soy el alfa y el omega. No hay dos alfa y omega, es uno. Volvió a su trono. Y nosotros cantamos un himno bien lindo que dice: dejaste el trono para mostrarnos la luz de su trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a su trono, tu nombre levantaré. Estos que compusieron ese himno tenían revelación de Dios. Y esa es una verdad, hermanos. Y le digo yo he tenido luchas con los mismos evangélicos en esa área.
Y dice, no, es que este es Jesús solo. Y no me gusta que usted diga esa palabra, Jesús solo. No me gusta que usted diga esa palabra despectivamente así. Porque Jesús no es solo. Jesús es completo. Jesús es todo. Y yo le explicaba a los hermanos que esa línea del cristianismo, que bautizan el nombre de Jesús, no es que sean falsos, sino y si usan el nombre de Jesús literal para bautizar a los hombres, están usando el nombre literal de Dios. Los otros usan el nombre simbólico de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en la ciencia es lo mismo. Lo que pasa es que estamos peleando por algo que no tenemos que pelear. Porque el bautismo de agua no es para perdón de pecados. Dicen amén los hermanos. La sangre de Jesús perdona y limpia todo pecado. El agua lo que hace es confirmar lo que ya hemos creído en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle gloria a Dios. Porque Dios, hermano, en esta última hora va a traer todo eso, hermano, a que haya una definición en usted y en mí. Por eso es que si usted conoce al verdadero Jesús, no al Jesús católico, no al Jesús de mormones, no al Jesús testigo de Jehová, no al Jesús musulmán, no al Jesús budista, sino al Jesús bíblico. Por eso es que es un punto, y muchos nos sentimos como un poco molestos, porque dicen, no, es que yo tengo autoridad de parte de Dios para hablar de esto. Porque yo conozco quién es Jesús. Yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él por las Escrituras. Entonces dice ahí que hay un trono. Vamos a seguir ahí nuevamente. El versículo 8 dice, mire lo que dicen esta es una escena preciosa, hermano. Y los 4 seres vivientes tenían, en Apocalipsis 4, 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es? Si usted va a Apocalipsis 1:8, mire lo que dice. Por favor, hermano. Yo sé que ustedes entienden eso, hermano. Yo sé que son hijos de Dios. Porque el que entiende eso es hijo de Dios. Y el que no entiende eso no es hijo de Dios. 1:8, Apocalipsis 1:8. Démele lectura ahí, cualquiera de los hermanos que tenga ese versículo. 1:8 dice así. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oiga. Yo soy, dice. El alfa y la omega. Y eso fue lo que nunca, por un año, estuvieron llegando los testigos por allá a la casa mía cuando no era convertido. Nunca me dieron esa respuesta que yo les hice una pregunta. ¿Quién es Jesús? Nunca. Y aquí dice que Jesús es el alfa, el principio, el que era, el que es y el que ha de venir. Y no solamente el Todopoderoso. En inglés le dicen the Almighty. Así se dice en inglés, ¿verdad? The Almighty. Jesus is the Almighty. There is no two Almighty in the Bible. There is only one Almighty in the Bible. So when you say Jesus, you telling him, you are the Almighty Lord. You are the Alpha and the Omega. Gloria a Dios. Y esta es una verdad que tenemos que proclamar. Amén. The Almighty is Jesus. El Todopoderoso es Jesús, hermano. Por eso los demonios tiemblan. Por eso las tinieblas tiemblan cuando se menciona el nombre de Jesús. Poderoso su nombre. ¿Cuántos se gozan de eso? Usted ha creído en el Señor. Usted está en victoria.
Bendito sea Dios. ¿Cuántos tronos hay, dijimos? Uno. ¿Cuántos hay sentados en el trono? Solo hay uno sentado. Los demás están los 24 ancianos. Qué linda la escritura, hermano. Y de esos 24 ancianos no está usted. Ahí está Pedrito. Ahí está Pedrito. Ahí está Juancito. Ahí está Mateo. Ahí, no, Lucas no está ahí porque Lucas no fue apóstol. Está Mateo. Está Andrés. No, Bernabé no está allí. Perdón, no, por favor, no me confunda. Bernabé fueron los apóstoles después, pero los originales son los 12. Tampoco Marcos no era apóstol. Él escribió, pero no fue apóstol. Está Bartolomé, está Felipe, está Andrés, Jacobo, Juan, Judas, el no Iscariote, porque el Iscariote 12 apóstoles, los nombres de ellos, los 12 tronos están ahí, y los 24, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, entre ellos está José, entre ellos está hasta Benjamín, todos los hijos de Jacob. Ellos representan ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahí están representando al pueblo de Dios. Y el que está sentado ahí es el propio, el dueño de ellos. Gloria a Dios. No es el pastor, hermano. Por favor, quite ese vocabulario. Ni diga usted mi iglesia. Usted no tiene iglesia. No sea mentiroso. Nosotros somos iglesia, los que hemos creído. Ah, es que mi iglesia, yo lo voy a reprender cuando lo esté hablando así. Voy a mi iglesia, voy a la reunión de los santos, diga usted. A la congregación de los santos. O venga a mi iglesia, no. Yo no tengo nada, hermano. Yo nomás soy un instrumento en las manos de mi Dios. De declarar estas verdades que yo las entiendo. Terminamos en Apocalipsis 19. Bendito Dios. Bendito sea. ¿Cómo? Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante. Y terminamos ahí, hermanos. Dice ahí, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida, ¿cómo? En sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. ¿De quién está hablando aquí? De este jinete. De Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Los cristianos tendríamos que sentirnos honrados. Porque usted no es hijo de esta viejita que está toda anciana allá, la Queen Elizabeth. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Imagínese usted que usted es una princesa en las manos de Dios. ¿Ah? Somos príncipes y princesas en el reino de Dios. Tan feitos que somos y somos príncipes y princesas, físicamente hablando. Pero en el alma somos lindos. Somos preciosos. ¿Qué le pasa, hermanos? Entonces,
Dejamos ese estudio, todavía no lo hemos terminado el estudio. En un punto nos hemos quedado. Dios manifestado en carne. Dios manifestado. Así es que, hermano, cuando usted oiga hablar a esas religiones o sectas religiosas que digan y que comparen a Jesús con un hombre pecador, póngase en la brecha, dígale, no hables así. Porque un día que ese mismo personaje que tú estás hablando así te va a juzgar. Y no va a haber excusa. Y no tenga miedo de hablar. Hable con autoridad. Hable con poder. Porque Cristo está con usted para que hable con poder, con autoridad. Y cuando le diga, no, es que todos los caminos van a Dios, mentira. Lea Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy, dijo. Qué lindo. Con esto termino. Yo soy, dijo, el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice, viene al Padre, no es por mí. Así que todos aquellos que van por un lado van perdidos. Porque todo hombre tiene que llegar a Jesús. Toda mujer tiene que confesar que Jesús es el Señor. Que Jesús es Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos se gozan de eso? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Pongámonos en pie. Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta hora por revelarnos esa verdad, Jesús. Porque tu palabra dice, Señor amado, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Bienaventurados aquellos que sin mirarte nosotros hemos creído. Que tú viniste al mundo para salvar al mundo. Para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y nosotros hemos creído en ti, Padre. Y sabemos que un día vendrás a recogernos, Dios mío. Prepáranos cada día para poder estar listos para recibirte en el día que tú vengas, Dios mío. Y nos gocemos para siempre. Y que tú vas a secar un día nuestras lágrimas, Señor. Padre, en el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, dele gracias al Señor, hermano, porque Él ha sido bueno. Porque Él no merecía venir a la tierra a dar su vida por nosotros. Fue por amor que Él vino. Por ese amor incomparable que Él vino a dar su vida por todos nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendice a los que estamos acá, Señor, a los que hemos hecho acto de presencia. Bendícelos. Y sé revelándoles tú, Señor, en sus vidas, quién realmente eres tú, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe,
y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.